Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos de vuelta acá al canal. Y estamos con un video el cual había prometido hace mucho tiempo. Eh, en, en varios videos mencioné que en algún momento iría a hacer este video. Ya hicimos una previa de esto hace mucho tiempo cuando hice el video sobre los precios de que Nintendo no baja los precios, ¿no? Que mucha gente considera, permiso, quiero ver, está todo bien, que ay, mejor. Eh, Nintendo no tiene rebajas de precio. Hice un video hablando sobre eso, de que no es así, solo no son como los demás. Y ahí hice una pequeña introducción al tema de cómo se valorizan los juegos, pero no me explayé tanto sobre eso, ¿no? O sea, hay un buen argumento allá, una buena explicación, pero en este vamos a hacer un poco más, ya que es un tema que viene muy recurrente en otros videos y en otros momentos que hemos hablado sobre lanzamientos, sobre hype y todo lo demás. ¿Qué es lo que valoriza un juego? ¿Qué es lo que hace que un juego valga $60? ¿Y por qué un indie nunca debería valer $60? O sea, es el pensamiento común. Yo no estoy diciendo que un indie no pueda valer $60 o 80 o 100. No es por ahí. No estoy yo acá queriendo decir cómo los demás deben trabajar o vender su producto. Para este video también tenemos que hacer una aclaración que vamos a tomar como referencia valores de mercados estables. Y mucho énfasis en eso, vamos siempre a hablar de mercado. Después vamos a aclarar por qué. ¿Por qué mercados estables? Porque América Latina no es referencia. Por más que nos guste creernos el ombligo del mundo, no podemos tomar referencia a países como Argentina, te cobran 120% de impuesto a la importación, o Brasil, eh, Uruguay o Paraguay mismo, donde las reglas no son claras, no son fijas y hay muchísima burocracia. Hay muchísimas cosas que entran en esa cuenta que hace que los precios no sean referentes. Entonces, no podemos tomar los precios de Chile, de Argentina, de Perú, de Colombia como referencia. Capaz los de México. México parece ser un mercado más serio. Por algo es el más desarrollado de la región. Pero no somos referente. Entonces, cuando vamos a hablar de esto, vamos a hablar básicamente de los mercados más importantes, que son Japón, Europa y Estados Unidos. Y principalmente Europa y Estados Unidos, que sus precios son más fijos. Entonces es más fácil tener este análisis. Una vez hecho este disclaimer, vamos a tocar el tema de los precios en sí. Los precios de los videojuegos son medio que preestablecidos, ¿no? Un lanzamiento tiene un precio X, varía de lo que fue pasando en distintas generaciones. Y estamos hablando del juego per se, no estamos hablando después de DLCs y microtransacciones. Eso ya entra en otra parte que vamos a discutir más adelante, pero no son el tema principal del video. Mucho de esto viene de la época que los juegos eran en cartuchos. Los cartuchos tenían un costo muy elevado de fabricación, sobre todo 35 años atrás, donde el tamaño del juego influía directamente en el precio del juego, porque al fin y al cabo un juego más grande requeriría más chips de memoria, lo que hacía que el cartucho fuese más caro. No el doble, porque muchísimas de las otras cosas del cartucho ya estaban, tanto para un juego de 16 megas como para uno de 8 megas. Inclusive la medición de megas está mal, la puso Sega hablando de megabits, cuando en realidad megas siempre fueron megabytes, para crear una confusión y hacer que los juegos pareciesen más grandes de lo que son. Un juego de 1 megabit en realidad era un juego de 1 megabyte.
Entonces, eso hacía tipo The Legend of Zelda de Super Nintendo tenía 4 megabits de memoria, pero que se vean que se podía hacer con poca memoria, se podían hacer excelentes juegos. Mientras que un Donkey Kong Country tenía 32. Ahí está la diferencia, ¿no? Solo que claro, Donkey Kong Country salió 3 años después que el Zelda, los costos ya se van abaratando. Pero había juegos que por tener más memoria eran más caros que otros. Y de ahí viene el concepto de que ciertos juegos pueden costar más que otros y otros deben obligatoriamente costar menos. El concepto nació más o menos en esa época. Lo mismo que juegos de una generación eran más caros que la anterior. ¿Por qué? Porque podían soportar más memoria. Entonces, mientras un lanzamiento promedio de la NES costaba $40, un lanzamiento promedio de la Mega Drive o Sega Genesis costaba 60. Lo mismo lo de la Super Nintendo. Esos precios volvieron a bajar cuando se migró al soporte óptico de los CDs. Ahí los juegos bajaron a $40-45 en el caso de la PlayStation o la Saturn y a $50 en el caso de la Nintendo 64. De ahí, cuando vino la generación de la PlayStation 2, los juegos subieron a $50. Y cuando vino la generación de la PlayStation 3, subieron a 60. Y con la PlayStation, entre la PlayStation 4 y la 5, subieron a $70. Y en el caso de Europa, a 80 euros. El caso de Europa, los precios fueron haciendo más fijos cuando se migró de las monedas independientes a una moneda fija y casi toda Europa maneja los mismos precios, ya que los impuestos pasaron a ser más regulares en todos los países. Tomando como base, tenemos que los juegos más caros hoy en día son los exclusivos de Sony para la PlayStation 5 en el mercado europeo, que cuestan 80 euros. En el resto del mundo cuestan los mismos, en América cuestan los mismos $70 que un lanzamiento de una third party. ¿Y cuál es el concepto, no? Tipo, cuando se anunció Metroid Dread, dijeron que ese juego nunca podría ser vendido a full price porque parecía un indie de cuarta, ¿no? Por el otro lado, tenemos que Sony justifica cobrar 80 euros por su juego porque son los mejores del mundo, autoproclamados. ¿Qué es lo que decide? ¿Por qué una empresa puede cobrar 80 euros si está bien y otra no puede cobrar $60 por su juego? En realidad, analizándolo, cada empresa tiene el derecho de cobrar el precio que se le cante y bancarse las consecuencias. Y la obligación de bancarse las consecuencias. No sé si eso es un derecho, pero vienen juntos. O sea, si vos lanzas un juego que es demasiado caro para el mercado te lo va a rechazar. Y vos vas a verte forzado a hacer algo. Una promoción, bajarle definitivamente el precio o retirar el producto del mercado. Eso vale para videojuegos, vale para libros, vale para DVDs, Blu-rays, zapatillas, ropas en general, inclusive productos alimenticios que no sean básicos, remedios, etcétera, vale para todo. Obviamente que cuando vas entrando en productos de mayor necesidad, no superfluos, esa regla se va tornando un poco menos prudente, o sea, tipo, ya entramos en otro campo de si ciertos productos se puede cobrar lo que las empresas y los fabricantes quieran y no lo que la gente pueda pagar. Pero ya entramos en un tema mucho más escabroso y que no es lo que nosotros abarcamos acá en el video. Así que vamos a volver al tema de los videojuegos. Y entonces, ¿qué es lo que lo define? ¿Por qué unas sí, otras no? ¿Por qué los indies tienen que ser baratos obligatoriamente? Eso tiene muchos motivos. Y esos motivos son, como dijimos, varios. En el caso de los indie, hay algo que los fuerza
a que tengan que ser baratos. Primero, no tienen marketing. Eso baja muchísimo los costos, como ya hablaremos un poquito más tarde sobre la influencia del marketing en el precio. Y por no tener, o sea, marketing, tienen marketing, pero no tienen ese gasto extensivo en publicidad. Por no tener ese gasto extensivo en publicidad, su costo es más barato y también su difusión es mucho más limitada. La publicidad es mucho más precaria en términos de alcance, ¿no? Que no esté bien producida. Pero hay muchos ni siquiera tienen mucha publicidad o directamente no tienen publicidad. Entonces vos te quedás dependiendo de que tu juego se vea en la store donde lo pusiste a la venta, donde hay muchísima gente compitiendo y haciendo lo mismo. Entonces vos tenés que buscar alguna forma de que tu juego se destaque. Y muchas veces es ponerlo en promoción por un precio muy por debajo de lo que él debería ser vendido. Eso pasa muchísimo en la tienda de Android, en la tienda de Apple, en Steam. Porque ahí tenés muchísimos rivales para conquistar nuevos compradores. Eso fuerza a mantener los precios de los indie más bajos, porque si tu competencia está vendiendo el juego a $2 y vos querés cobrar el tuyo 20, te van a decir, no, vos me estás queriendo robar porque todo el mundo está vendiendo a $2. Pero no significa que los que están vendiendo a $2 estén ganando plata con eso. Solo que el mercado los fuerza a tener ese precio. Por eso es que los indies estuvieron tan felices con el lanzamiento de la Nintendo Switch y capaz que el Steam Deck los ayude. Porque la gente que compra una Nintendo Switch está dispuesta a pagar un valor más completo por los indies, porque está dispuesta a jugar más indies. Y no es porque a la Switch le falten juegos, muy por el contrario, está bien que está llena de indies, buenos y malos, pero también está llena de juegos AA, llena de juegos cross-gen, llena de exclusivos de Nintendo que acaparan muchísimo la atención, pero los indies consiguen vender bien al precio más justo, con lo cual consiguen recuperar dinero de lo que costó desarrollar el juego, que no todos lo consiguen en las otras tiendas online. En el caso de los juegos indie en PlayStation y Xbox, tienen la competencia de los AAA, que opacan completamente los indie. Y por eso nunca llegaron, o sea, exceptuando pequeños flashes en la época de la Xbox 360, después nunca consiguieron destacarse demasiado por causa de eso. La gente prefiere comprar un AAA o jugar un AAA y no le da mucha bola. Entonces, tener tu destaque en la tienda, porque no te destacas por vender mucho, la publicidad que pagan los AAA para aparecer más, te tapa, más el hecho de que la prensa no le da mucha bola a los indies, que también un poco por mala leche y un poco por falta de recursos para analizar todos los indies y darles el destaque, y cómo haría que la gente también no se pierda en millones de reviews de indies desconocidos, se va haciendo difícil hacerte llegar al público. En la Switch, a medida que los juegos se van lanzando, consiguen captar clientes suficientes como para que les sea interesante. Y por eso los juegos de Switch indies pueden mantenerse a un precio un poco más elevado, no tanto porque siempre también hay promociones y muy buenos precios, pero no necesitan obligatoriamente entrar en promoción para ser bien sucedidos. Entonces ahí vos ya tenés un diferenciador de por qué los indies pueden cobrarse más en ciertas plataformas que en otras. O sea, no es porque el público de Nintendo se traga cualquier cosa, no es porque los jugadores de PlayStation o Xbox o de Steam son, ¿cómo se diría? Tacaños y no quieren pagar, sino porque la difusión que tienen los fuerza a tener precios más bajos para poder tener algún tipo de relevancia. Y muchísimos juegos indie se transformaron apenas en vidrieras del talento de los programadores, debido a que no consiguen recuperar el costo del juego con las ventas a los precios de $1 o $2 que se venden en las liquidaciones. Bueno, ahí ya tenemos una
explicación rápida a vista de pájaro de por qué los indies son más baratos y nunca van a poder llegar a un precio como un AAA. Después está por qué los AAA cuestan lo que cuestan y por qué a veces de repente lo que cuestan tampoco satisface las necesidades de los productores. Los AAA tienen costos muy altos de elaboración. Tipo, ya no son 5 o 6 millones de dólares, que sigue siendo mucha plata para cualquier mortal, pero no tanto para una gran empresa. Ya cuestan 50, 100, 150 millones de dólares, lo mismo que una producción de una gran película de Hollywood. Por ende, si vos estás gastando 80 millones de dólares en un juego, vos necesitas que ese juego se venda. Y cuando vos tenés que tu juego va a estar en un mercado donde hay muchísimos juegos, vos tenés que asegurar que ese juego sea conocido para que la gente lo quiera comprar. Entonces gastás un montón más en marketing y principalmente dentro del marketing en publicidad. Entonces tus gastos de marketing acaban ultrapasando el gasto de desarrollo del juego, lo que hace que esos 80 millones se transformen en 200 millones o 250 millones. Y vos tenés que recuperar esa plata. ¿Qué es lo que hacemos? No podés vender ese juego de entrada a 10 dólares porque ¿cuántas copias vos vas a necesitar vender para recuperarlo? Sin contar que de esos 10 dólares tenés que repartirlo con las distribuidoras, con los vendedores y pagar la licencia para la consola. Entonces, los números no cierran. Ahí acabo de citar partes de la cadena de distribución. Y distribuidores puede ser uno o más, dependiendo del país, dependiendo de la región. Solo hablando de países del primer mundo, vos tenés de repente distribuidores a nivel nacional, distribuidores a nivel regional, que todos esos se van quedando con una parte de ese precio. O sea, esos 60, 70 o 80 dólares, un 20% se lo queda el vendedor de la tienda. Ahí vos ya tenés que el 80% se lo tiene que distribuir entre las distribuidoras y la productora de juego. Y de ese precio que ganó la productora de juego le tiene que pagar la licencia Sony, Microsoft o Nintendo o Apple o Google o Microsoft para lanzar el juego en su plataforma, que no pasa en PC. En PC no están esos royalties. Entonces, y el marketing fuerza a que, como hay mucha competencia, que el juego se tenga que vender muy rápido, si no, no recuperas la plata. Porque después ya comienza a ser visto como viejo y la mayoría de los juegos se deprecian muy rápido después que se lanzaron. Eso es lo que hace que te entre la duda de cuánto vale realmente ese juego AAA. Que te venden durante 15 días a 60 u 80 dólares y después ya comienza a valer menos, llegando en pocos meses a valer 20 dólares. ¿Será que son los 60 originales o 70 ahora originales o son los 20 dólares que vale dentro de 3 meses? ¿Cuál es el valor real del juego? Porque si vos compras el juego en el lanzamiento, pagaste 70 dólares, vos tenés 15 días para terminarlo, para intentar recuperar algo de plata si lo querés vender en el mercado secundario. Con suerte, 15 días. Porque si no, de repente ya está a 40 dólares. Y si vos pagaste 60 y lo están vendiendo a 40, ¿a cuánto vos lo podés vender usado? ¿30 con suerte? ¿25? Capaz consigas 30 si conseguís un comprador directo, pero si se lo vas a vender a una tienda que lo va a vender usado y el nuevo está a 40, el usado puede estar como máximo 30, te van a pagar ¿cuánto? 15. Entonces tu juego se desvalorizó en 45, 55 dólares en un mes y medio, 2 meses con suerte. Es complicado llegar a ese punto. O sea, si vos lo comprás con la intención de revenderlo para comprar otro juego, no vas a poder comprar otro lanzamiento sin que tengas que pagar casi todo el juego de vuelta. ¿Cuál es el valor real de ese juego entonces? ¿Es el valor que te van a pagar cuando vos lo vengas usado? ¿Es el valor que vale nuevo después que se acaba el hype? ¿O es el valor con el hype?
Porque, claro, también está el que juega juegos viejos, usados, no tiene ese problema porque ya están en un valor más fijo. Entonces, ¿podría ser ese el valor real del juego? Cuando ya deja de caer, donde vos podés comprar, revenderlo y con esa plata que revendiste, comprarte otro juego automáticamente, sin tener que poner el 80% del valor encima. Se acerca más al precio real del juego, ¿no? Y ahí entramos a los juegos que no se desvalorizan. ¿Y por qué no se desvalorizan? Porque su marketing, su publicidad y su estilo de ventas no están basados en el hype. Obviamente el hype ayuda. El hype hace parte de la promoción. Pero cuando alguien compra una consola de la nueva generación de Microsoft o de Sony, la compra por juegos nuevos que van a salir o están saliendo. Y difícilmente por todo el catálogo que ya tiene. Diferente de que compra una consola al final de la generación, porque dice, bueno, voy a comprarla ahora para poder comprar barato los juegos viejos y comprar la consola más barata. Entonces ese sí está mirando todo el catálogo. Pero el que la compra en el inicio de la generación, en la mitad de la generación, lo compra porque quiere jugar los juegos nuevos que están saliendo. Mayoritariamente es así. En el caso de Nintendo, durante toda la generación, exceptuando al principio, obviamente, de la vida de una consola, la gente la compra por todo el catálogo de la consola. Y principalmente por los clásicos de Nintendo que ya hayan salido en la máquina. Entonces, quien compra una Switch hoy está pensando en jugar Breath of the Wild que salió en el 2017. Pero el que compra una PlayStation 5 dentro de 3 años no está pensando en jugar Miles Morales. Entonces, para que juegue Miles Morales se lo tienen que vender muy barato o regalárselo en la PlayStation Network. Ese es el punto. Entonces, el juego de Nintendo no se desvaloriza porque siempre hay demanda por el juego. A mí me decía, entonces lo que hay que hacer es no comprarlo y se acaba la demanda y entonces los juegos van a ser forzados a bajar. Sí y no. Porque también pasan, como decía un youtuber brasilero, que le gusta comprar usados los juegos de Nintendo porque los puede vender después de jugar al mismo precio que los pagó. Yo no sé si será tan así, si vale para todos lados, pero sí, el juego usado de Nintendo que vos vas a comprar en GameStop no es tanto más barato que un juego nuevo. Entonces, si vos lo conseguís vender directamente, vos vas a recuperar mucha más plata y tener plata para comprar u otro usado exclusivo de Nintendo, o directamente poniendo un poquito encima uno nuevo. Entonces, que se desvalorice o no se desvalorice, no te afecta tanto porque una vez que vos ya entraste en el círculo y si vos no querés estar comprándolos todos, querés ir cambiándolos de los juegos que ya tenés, si te mantenés cambiándolos por exclusivos de Nintendo, no vas a devaluar el producto que vos tenés en mano. Obviamente no es tan fácil, siempre puede surgir que salga una línea de Player's Choice y te le bajen el precio al final de la generación, pero el Player's Choice tiene una etapa diferente y con el pasar del tiempo las versiones originales recuperan su valor. Pero de todas formas, si vos lo estás haciendo para comprar otros juegos, tenés que estar haciéndolo girar con relativa velocidad. Pero vos podés comprar un juego hoy y venderlo dentro de un año y vas a recuperar muchísimo la plata. Cosa que no pasa si vos compras un lanzamiento de otras compañías hoy y dentro de un año el juego te vale un 15 o un 20% de valor que vos lo pagaste. Entonces ahí el mercado define que se pueden vender a tal o determinado valor. Ninguna opción de por sí es buena o mala. Porque el que le gusta pagar poco por los juegos, le va a costar más entrar en ese círculo de comprar un juego caro de Nintendo para venderlo caro para volver a comprar otro caro. Caro entre aspas. Porque al fin y al cabo un lanzamiento cuesta $60 en la Switch y cuesta 70, 80 en la PlayStation 5, o sea, no es tan caro. Después quedan otros factores, por ejemplo, un remake, un port, valen como un precio de nuevo. Es subjetivo, ¿no? Muchísimos de los costos de producción fueron amortizados con la primera venta y si el juego sale
2 años después para otra plataforma, ya sea que esa plataforma no existía cuando se lanzó el juego originalmente o recién ahora le dieron bola para lanzarlo, queda ver cuánto pueden vender de un juego viejo en una plataforma nueva y si bajar el precio realmente va a hacer que la inversión compense. Tipo, de repente vos no pensás, no le ves perspectiva de vender más de 200.000 copias, entonces venderlo a $40 no te va a compensar y sos forzado a venderlo a $60 otra vez o 70, dependiendo de qué estemos hablando, ¿no? Por lo menos de entrada para recuperar la inversión y después lo vas bajando y lo vas poniendo en ofertas para tener unos extras después. Eso mismo se aplica a cualquier mercado. Podés hablar de discos, podés hablar de libros, podés hablar de ropas. Todo con el lanzamiento tiene un hype y eso hace que se eleven los precios. Y después a medida que va disminuyendo el interés, se compensa ese desinterés del público con bajar el precio para intentar enganchar a alguien que no estaba dispuesto a pagar el precio top. Es una ley de oferta y demanda. Es básicamente eso lo que principalmente define. No es el costo de producción del juego, no es si es una producción AAA, no es si tiene gráficos fotorrealistas, no es si el juego es un port o no. Es oferta y demanda. Eso es básicamente lo que va a hacer que un juego valga $10, 20, 40, 60, 70 u 80. Obviamente que el costo de producción influye para que vos establezcas tu precio, pero el precio que se va a mantener lo define el mercado. Obviamente también hay formas de influenciar el mercado. Los juegos de Nintendo no se devalorizan tan rápido, no solo porque el mercado así lo fijó, sino porque Nintendo ha sabido trabajar esa imagen y sus juegos para que no pierdan valor a lo largo del tiempo. Pero si el mercado ahora decidiese que tienen que perder valor, ellos se tendrían que adaptar y sería muy difícil que Nintendo consiga contrarrestar esa idea. Tanto es que los Player's Choice aparecen más temprano o más tarde en sus consolas dependiendo del éxito de la consola. Cuando la consola es muy exitosa, el Player's Choice aparece más al final de la vida. Cuando la consola es un fracaso como fue la Wii U, el Player's Choice aparece a mitad de la vida de la consola. La Wii U tuvo mucho más Player's Choice que la 3DS, porque la Wii U necesitaba compensar ese desinterés de la consola con alguna cosa. Y cuando no tenés nada más, te queda recurrir a rebaja de precio. Lo mismo pasó con la GameCube. La GameCube, los juegos de Nintendo también entraban en promociones rápido, Player's Choice, lo que sea, el 2x1 durante un tiempo hicieron, porque la GameCube era una consola que vendía muy poco. Entonces, como no tenían otro atractivo, no les quedaba otra que bajar el precio. Cuando vos tenés otros atractivos que ofrecer, no te ves tan obligado a trabajar solo con el precio. Y otra vez volvemos a lo mismo, se aplica a cualquier mercado. Tipo supermercados. No es lo mismo lo que vos podés comprar de un supermercado que está ubicado en una calle principal de lo que un supermercado que está ubicado en un barrio perdido. Si en ese barrio perdido vos accedes a pocas personas, vos tenés que hacer que más personas vayan hasta ahí. De repente vos tenés un gran estacionamiento, entonces es más fácil para la gente ir, pero tenés que hacerlo llegar de alguna forma. Entonces vos ofrecés precios más baratos para que la gente vaya hasta ahí. Ahora, el que nunca tiene espacio para que estacionen en su estacionamiento, que su local está siempre lleno, no necesita bajar los precios para atraer a las personas, porque tiene otro atractivo de estar bien ubicado. Así, hablando genéricamente, ¿no? Obviamente si a ese le abren otro enfrente, de repente tiene que competir en los precios también, de repente no, de repente pueden competir en poner productos diferenciados. Pero cuando vos estás vendiendo un producto específico, como un videojuego, no podés hacer un videojuego, diferenciarlo en una tienda o en otra, es el mismo producto. Entonces, lo que te queda es competir bajando los precios. Y esa sería más o menos la razón por la cual los juegos valen lo que valen. Siempre tomando como referencia países
con economías estables, ¿no? Porque si vamos al caso, los juegos en nuestros países tienden a subir en nuestras monedas locales porque nuestras monedas se desvalorizan. Entonces, ¿qué tomás como referencia? El precio que tenía en pesos, reales, guaraníes, soles, lo que sea. El producto, en Brasil en el año 2000 los juegos valían 80 reales. Hoy valen 400. Pero ¿cuántos eran 80 reales en el 2000? ¿Cuántos son 400 reales hoy? ¿Cuál fue el real aumento? ¿Cuánto subieron los sueldos? Nuestras economías son muy inestables para tenerlas como referencia, por eso tomé básicamente las de Estados Unidos y las de Europa, que son las más fáciles de traducir y comparar. En mercados estables, esas promociones se afectan. En nuestros mercados, a veces la promoción lo que hace es que mantenga el precio porque subió tanto y que ya ahora se mantiene el precio en nuestras monedas locales. Y bueno, sin más nada que agregar, si alguien quiere comentar sobre el asunto, resaltar algún error que haya cometido o aprofundar alguna idea de las que yo planteé, es más que bienvenido acá en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya sido útil y que dejemos de atazanar la vida de productores, sobre todo los indies, de cuánto tienen que cobrar, porque nosotros no sabemos exactamente sus costos, sus ventas y todo. Muchas gracias, nos vemos la próxima.